Hace pocos días se daba por fin la noticia de la fecha y detalles del inicio de circulación del nuevo S106 de Talgo, más conocido como Abril, una buena nueva que sin embargo trajo consigo varias decepciones considerables que nadie esperaba, entre ellas retrasos de los APLO, menor reducción de tiempo y una incorporación de trenes más lenta y progresiva de lo que se venía anunciando. Varios bluffs que en algún caso cuesta de entender y en otros tienen explicaciones muy sencillas. Tenemos que recordar que la incorporación de este modelo de tren se ha hecho mucho más tarde de lo esperado y deseado, y que por desgracia se hará por fases. De momento Renfe solo ha recibido 10 de las 30 unidades compradas. El resto irán llegando poco a poco hasta acabar con el pedido total entre finales de este año o primeros del que viene, que reforzarán los servicios de otras líneas aparte de las gallegas y asturiana, como por ejemplo la Madrid-Zaragoza-Barcelona o los tan deseados servicios de Renfe hasta París. Aunque esas 10 primeras unidades de momento no se podrán exprimir al máximo sin darse tampoco de momento un calendario concreto y cómo se irá haciendo. El principal motivo, aparte de la propia llegada y disposición de esos trenes, está en las obras en Chamartín, que limitan las operaciones ferroviarias y hasta al menos el verano no podrán ampliarse, un tema que ha obligado a retrasar más de lo deseado la incorporación a las vías de las nuevas unidades destinadas a los servicios de bajo coste APLO, sorpresa que conocimos el mismo día de la puesta a la venta de los billetes, cosa más que sorprendente ya que era algo que no se esperaba casi nadie y dejó el gran anuncio con esa sensación de decepción que tanto se comentó. Más aún si tenemos en cuenta que Renfe no ha dicho todavía cuándo espera incorporarlos, aunque todo hace pensar que será en verano y una vez se amplíe la capacidad de Chamartín. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El otro bluff que sorprendió a todos fue el de los tiempos de viaje, en especial en Galicia, donde se quedaban lejos de lo prometido, que en ciudades como Vigo se cifró en cerca de 40 minutos menos que los Albia, quedándose la cosa en cerca de la mitad de dicha reducción. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, esto no solo fue así, sino que en algún caso tardan lo mismo que algún Albia, algo que incluso llegó a pillar en fuera de juego al propio presidente de Renfe en la presentación, un día después, de la redistribución de los Albia, donde a pregunta de los periodistas fue incapaz de dar una respuesta clara del porqué de esta paradoja. De esta forma basta con echar un vistazo a los trenes disponibles a partir del 21 de mayo para comprobar cómo el único AVE disponible diario tarda lo mismo e incluso minutos más que algún Albia, dejando por tanto fuera la tan prometida rebaja de tiempos. Algo que ocurre por ejemplo en el Vigo-Madrid, mientras que a la inversa sí se logran 10 minutos menos. Un tema que parece ir ligado a las obras en Chamartín y sobre todo a que algunos AVE, al contrario de lo lógico, pararán en todas las estaciones intermedias, añadiendo por tanto minutos al viaje, cuando una de las cosas más esperadas con estos trenes era rebajar los tiempos en las localidades principales, un detalle muy comentado y criticado en redes sociales. Se sospecha que esos horarios con muchas paradas que ahora se prestarán con el AVE serán los que pasen en el futuro a prestarse con la marca APLO. Aún así, Renfe debería haber evitado este tema, ya que la polémica desatada por esas no rebajas de tiempo ha estropeado la buena noticia y que también ocurrió, recordemos, con la llegada de la alta velocidad a Murcia. El otro tema que se ha llevado todos los comentarios es el de la distribución de los Albia sobrantes, que se presentó el día siguiente y que contamos en un vídeo del canal, y que aunque ha tenido sorpresas como un nuevo tren directo entre Madrid y Logroño o la renovación de algún otro, también ha dejado muchos interrogantes en el aire, como un calendario concreto y no aproximado. En Extremadura, por ejemplo, de momento ha desaparecido el llamado Avant, que se había anunciado desde hace muchos meses, o el nuevo Albia Badajoz-Madrid parece que irá para noviembre, aunque tampoco ha quedado claro. Tampoco ha habido referencia alguna a reforzar los servicios actuales entre Madrid y Cantabria o País Vasco, donde se esperaba que con el tiempo algunos de los Abril diera servicio a estas rutas, muy limitadas en frecuencias y plazas y a las que de momento no se ha dicho nada. Tampoco parece que vaya a migrar para esas zonas ninguno de los Albia que salgan de las vías asturianas o gallegas, aunque visto lo visto podría ser cuestión de tiempo y llega a ocurrir una vez se complete la entrega de todos los trenes y se acaben las obras de ampliación de Chamartín.
Más allá de estas decepciones, lo que ha quedado claro es que allá donde van a llegar los Abril van a triunfar y hay muchas ganas de probarlos. Las imágenes del interior de estos trenes dan muy buenas sensaciones y los billetes a precios promocionales, como era de esperar, han volado con gran rapidez, habiendo ya algún tren completo para los primeros días de servicio, un detalle que parece dejará claro que esta novedad, todavía muy limitada, se va a quedar corta desde el primer día y habrá que seguir siendo pacientes hasta que se incorporen todas las novedades esperadas, incluyendo los APLO. Está claro que el terremoto Abril sigue teniendo sus réplicas y ahora ya solo falta ver la respuesta del cliente con su puesta en servicio desde el 21 de mayo y ojalá que más pronto que tarde vayan llegando lo anunciado, las frecuencias, los APLO y las rebajas de tiempo prometidas. Y esperemos que alguna otra sorpresa positiva inesperada. Sea lo que sea, aquí lo contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.